Si quiere todos los detalles de lo descubierto, tétrico realmente lo ocurrido en la zona de Nueva Toledo, en Caaguazú, el hallazgo del cuerpo sin vida, tanto del abuelo don Lesio Dresch y de su nieto de solamente 12 años. Alexis, ¿qué tenés para contarnos? Adelante. Mercedes Sol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hay muchísima congoja en esta pequeña comunidad ubicada a casi 70 kilómetros del distrito de Vaquería en el departamento de Caaguazú. Se ingresa por un tramo denominado Margarita, como toda la zona, y finalmente ustedes podrán observar a mis espaldas, se encuentra la vivienda en donde residía don Alessio, así también su nietito de tan solo 12 años. La información que tenemos con relación al traslado de los cuerpos hasta la comunidad en donde hasta hace poco don Alessio desarrollaba su actividad agropecuaria, mañana a las 7 de la mañana parten los restos mortales desde la ciudad de Mingaguazú hasta la iglesia de la comunidad, la iglesia católica de la comunidad. Se hará una celebración litúrgica, la famosa misa de cuerpo presente, y de ahí los cuerpos serán inhumados ya en el cementerio también siempre de la localidad, un pequeño cementerio ubicado de aquí a unos 1500 metros aproximadamente. Nosotros estamos aguardando la llegada de don Félix Paredes Dresch. Él es familiar, es nieto de don Alessio, quien esta mañana estaba mencionando, por ejemplo, y descartando esa hipótesis manejada por los investigadores de la Policía Nacional en torno a que este es un crimen por venganza familiar, y ya en base a esta detención que se daba en diciembre del año pasado. El 4 de diciembre el primer procedimiento, el 11 el siguiente, y derivaban la detención de dos hermanos, la pareja de uno de ellos, quien anteriormente también era pareja o compañera sentimental de Félix. Es por eso que nosotros agradecemos que él haya atendido el teléfono a la producción. Nos mencionaba que una vez que llegue al sitio, inclusive mostraría algunos screens de pantallas en donde supuestamente los captores aún solicitaban dinero por la liberación de las víctimas. Quiero mostrarles en un rápido recorrido, y para que podamos situarnos geográficamente, estos son los campos en donde se cultivan todo tipo de granos. Es la ruta, esta no es Margarita, es un camino vecinal que conduce a la casa de las víctimas. Y observarán también en los alrededores los hilos, lugares de acopio de los granos en donde se procesa para la posterior fabricación de aceite. A eso se dedicaba don Alessio, a cultivar la tierra, al progreso de toda esa zona. De hecho, ustedes verán en imágenes de apoyo, inclusive ese recorrido que hacíamos muy temprano en la mañana cuando llegamos al lugar en donde se produce el macabro hallazgo, ayer prácticamente a esta misma hora. Y bien, una vez que se produce ese hallazgo, llegamos nosotros, agradecemos inclusive la atención, la deferencia de un colono de la zona, desde su establecimiento hasta el sitio en donde se produce el hallazgo. Existen al menos 500 a 1 kilómetro de camino que lo hicimos a pie, porque es imposible llegar en camioneta. ¿Por qué estoy mencionando esta situación que se presentaba esta mañana? Para llegar a la zona en donde se produce el hallazgo, reitero, uno necesariamente, si quiere llegar bien, debe hacerlo por ese establecimiento, el de un colono. Sin embargo, si quieres pasar desapercibido, tenés que tomar este camino. De este camino al lugar en donde se produce el secuestro, y con esto me va a ayudar Lorenzo porque ya estuvo en la zona, es aproximadamente hacia aquel manchón de monte, de malezas que vemos aquí, a 1 kilómetro aproximadamente. Sería esa zona más o menos, Lorenzo, ¿verdad? Y bueno, vamos a subirnos a la camioneta para poder graficar más específicamente cuál es el tramo, para que se pueda entender gráficamente lo que quiere explicar Mercedes. Sí. ¿Por qué? Porque los puntos son muy cercanos. Por ejemplo, de la casa al lugar en donde se produce el secuestro nos separa un camino de 1500 metros aproximadamente. También del lugar en donde se produce el hallazgo al lugar en donde se materializa el secuestro, también hay una división de 1500 metros. Hablamos de 3000 metros de distancia a la redonda, separan un lugar de otro, un punto de otro. Se daba muy de manera cercana todo esto. E insisto, me decía el colono que necesariamente
si uno quiere ingresar legalmente a algunas tierras de ese sector, debe hacerlo por su vivienda. Sin embargo, me estoy dirigiendo al punto, no es mucha la distancia de donde se produce el secuestro. En línea recta, los captores llevaron tanto a don Alessio como al pequeño de 12 años a pie, posiblemente por un camino, y más que un camino sería un cauce del arroyo. Manejan la información de que don Alessio recibió un fuerte impacto en la cabeza, no de bala. Con una llave inglesa lo golpean en la cabeza. Ella queda inconsciente y aparentemente lo movilizan así hasta la zona. Con respecto al informe forense de cómo o qué secuelas o más que nada qué heridas fueron halladas en el menor, hablamos de que tiene 3 estocadas en diversas partes del cuerpo. La mortal, una al costado de la costilla que finalmente termina por alcanzarle el corazón. Al corazón. Y eso habría producido la muerte del menor. Qué triste, Alexis. Que es muy triste. Sí. Existen inclusive... Existen aristas así que uno escucha y resulta macabro. Si bien, Mercedes, nosotros de alguna u otra manera ya nos acostumbramos a escuchar o reportar casos de muertes muy trágicas, muy sanguinarias, muy violentas, se pone mucho más dramático cuando hablamos de que una criatura de tan solo 12 años fue asesinada de esa manera a sangre fría. Sí. Porque no hablamos de impacto de bala, por lo menos hasta ahora, según el informe forense. Hablamos de que él falleció a consecuencia de ese cuchillazo que recibe al costado de la costilla y alcanza el corazón. Alexis, se habla de ahora, este caso de supuesta venganza. ¿Por qué? ¿Por qué con tanta hazaña? ¿Por qué involucran a un pequeño? ¿Y quién lo que se quiere vengar? O sea, ¿se conocen las internas de esa información? Y quiero evacuar mis dudas con Félix. Quiero evacuar mis dudas con Félix. ¿Por qué? Existen versiones y versiones. Y finalmente la que cobra mayor fuerza es la de que es una cuestión inclusive o relacionada a una de las jóvenes que está ahora inclusive ya tras las rejas, sospechosa. ¿Sería familiar de don Andrés? ¿Familiar político? Aparentemente era la pareja de Félix, quien posteriormente estableció otra relación con otro familiar de los Dretsch. Y fíjate, estoy llegando, y ustedes van a recordar, Mercedes, que en diciembre del año pasado, Blanca López llegaba hasta este sitio con Lorenzo y podía captar imágenes desde este punto, ¿verdad? Sí. El monte que sirve para darle cierta protección a los ojales, que es un requerimiento también de las organizaciones encargadas del cuidado, como la SEAM, por ejemplo, tiene un nombre específico, una barrera de protección. Así mismo. La barrera de protección, bueno, entendemos que inicialmente el secuestro se produce en esta zona. De esta zona, don Alessio es llevado por un camino, toman un cauce, hay lagunas, arroyos, hasta el sector en donde estuvimos esta mañana. Tienen ustedes las imágenes de apoyo. Sí, estamos compartiendo justamente ahora. Están compartiendo. Aquí solo se puede acceder caminando, Mercedes. Y ese, o sea, un arroyito es, Alexis, tampoco no es un cauce hídrico de importancia. Un arroyito que va corriendo entre la maleza, entre el monte. Fíjate, Mercedes, en mi zapato, fíjate en el pantalón, y prácticamente esta es la medida más profunda de ese cauce hídrico del arroyito, ¿verdad? Pero no es ancho, ¿verdad? Y por ese sector ellos... No es ancho, es un cauce no muy profundo ni muy ancho como estás mencionando. Reitero, ellos tienen que ir necesariamente por ese camino para pasar desapercibidos, porque si no, tendrían que hacerlo de manera normal por este camino hasta tomar Margarita, realizar el trayecto con dirección a Itacurú. De aquí, tenemos acá una georreferencia. El tramo hace este trayecto, ¿verdad? El de la ruta por donde se transita normalmente. De aquí a unos 900 metros, alcanzar la comisaría a la derecha con dirección a Itacurú. Si se pueden fijar en dónde se encuentra aquella antena. Sí, una antena de esas, de señales de celulares. De celulares. En esa zona se encuentra el otro tramo que conduce
al lugar en donde fue hallado donde fueron hallados los cuerpos. O sea que en la misma Si te zona fijas, manejaron todos sus actos, ¿verdad? Se podría decir que bueno, que estas personas ni siquiera... a la redonda, Mercedes. Exactamente, se tomaron el trabajo de llevar un poco más lejos este cruel desenlace, ¿verdad? Claro, fíjate, me pongo en este punto. A mi izquierda la antena, el camino normal para llegar a la zona, ¿verdad? Donde se produce el hallazgo. A mi derecha, apuntando hacia ese sector, la casa de la familia, y más específicamente de don Alessio. Este es el punto medio, prácticamente la zona cero en donde se producen los hechos, ¿no? Y desde este punto toman el camino, ya don Alessio herido en la cabeza, le pegaron con una llave inglesa. La criatura, quién sabe si fue en el tramo ya también ajusticiada, ¿no? Esas aristas. Bueno, pero se podría decir entonces que lo cargaron, porque con ese golpe don Alessio prácticamente quedó inconsciente, ¿verdad? O sea, o fue caminando con vida hasta el punto donde finalmente le dieron el golpe mortal, o lo lesionaron antes y lo cargaron. Son supuestos porque la llave inglesa fue encontrada acá en esta zona, en las inmediaciones. Es por eso que se presume que ya lo golpearon acá. Quizás lo cargaron o lo llevaron a cuestas, en andas, ya todos estos kilómetros, 1,5, 2 aproximadamente, el inconsciente, pudo haber participación de muchísima gente. De hecho, hablamos de muchas personas detenidas, inclusive ya procesadas en carácter de cómplices, ¿no? Y bueno... Pero ellos no fueron enterrados vivos, Alexis, o sea, no murieron por asfixia, sino más que nada por el golpe de don Alessio y las estocadas mortales del pequeño. Claro, y con mucha hazaña por sobre todo, ¿verdad? Porque matar con un golpe, o mediante un golpe en la cabeza y después apuñalar, hacerse la idea de apuñalar la escena a un ser humano. Es durísima, ¿verdad? Sí, es macabro, es macabro. Si bien inicialmente la familia desde ayer, porque hablaba la hija y decía ella desconocer cuál sería ese motivo que lleva a una venganza familiar, si bien también don Félix decía esta mañana que no existen motivos para una venganza y que tiene inclusive los mensajes de texto en donde señala el hecho de haber un pedido de rescate por parte de los secuestradores, la principal hipótesis, la que maneja la Policía Nacional e inclusive tiende a confirmarse con certeza a raíz de estos elementos de la pareja y todo eso que llevamos mencionando, es de un crimen por venganza. Hasta ahora eso es lo que está investigando tanto la Policía Nacional, la Fiscalía, inclusive ya hablaba esta mañana de que solicitaría penas privativas de hasta 30 años de prisión para el supuesto o los supuestos autores y finalmente para todos los cómplices. Sobre eso, Alexis, ¿quiénes son los detenidos y qué relación tendrían en el hecho? Bueno, rápidamente te voy comentando, Mercedes, es extensa la lista, tengo apuntado en el teléfono. Sí, porque son 6, ¿verdad? Sí, son 6, 8 aproximadamente. A ver. Bueno, 2 procedimientos. Separemos en cuanto al trabajo investigativo de la Policía Nacional. Nos remontamos primeramente al 4 de diciembre del año pasado. En aquel entonces fueron detenidos Yosemar Borba Prosac, de 26. Este es Yosemar con Z. El segundo fue Yosemar con S, Yosemar Borba Prosac, de 30. Jessica Patricia Hoffman López, de 23 años. Reitero, Jessica Patricia Hoffman López, de 23 años, expareja de uno de los nietos de Alessio Dretsch. Darcy Longaret, de 41 años, Rebair Ramos Ferreira, de 36, Edson Duarte Ferreira, de 22 y Reinero González. Otro procedimiento se lleva a cabo en la compañía Cerro León de Paraguarí. Ahí es detenido David Prusac, de Freitas. Él en aquel entonces ya había mencionado la zona en donde posiblemente se habría enterrado a estas personas. Y se hizo el procedimiento, Mercedes Solange, en esta zona. Y recuerdo perfectamente el contacto en vivo y en directo de Blanca porque fue en nuestro horario. Y hacía este recorrido, pasaba sobre el portón, alcanzaba a bordear este sector. Es por eso que yo insisto muchísimo en este enlace, en esta situación. Hay 2 caminos para llegar al lugar en donde se encuentran los cuerpos.
la vía terrestre y por cauces hídricos, que es traspasando este puerto. Luego tenemos el camino normal, por donde los productores inclusive llevan sus productos, lo sacan, que es de aquí, desde este punto hasta la comisaría, de la comisaría a la derecha, antena, en aquella antena, pasando un poquitito el cementerio de la zona, a la derecha y prácticamente al fondo. Ahí tenemos que llegar a un establecimiento. O sea, por ejemplo, Mercedes, si la gente que cometió el crimen iba por ese sector, necesariamente el dueño de la casa por donde atraviesa esa calle iba a percatarse de que algo raro iba o estaba pasando en aquel entonces. Es por eso que ellos hacen finalmente este tramo. Zona boscosa, cauce hídrico, y terminan llegando a la zona. Para describir, y ustedes tienen las imágenes de apoyo, las tacuaritas conocen, ¿verdad? Son pequeñas enredaderas de tacuara, pero más pequeñas. Una zona hueca, al costado de un arroyo, en una pendiente prácticamente muy desnivelada. Es muy húmeda la zona, al menos ahora porque llovió en los últimos días, ayer por ejemplo. Eso inclusive contribuye a que los caminos vecinales estén muy complicados de transitar. Y es la situación que se da. Yo conversaba con este colono, me decía, no quiero salir en imágenes, y recuerda a don Alessio como uno de los pioneros, uno de los primeros que fueron desarrollando la tierra en esta zona. Se caracterizaba por ser una persona muy buena. En algún momento le regaló escritos de alabanzas, e inclusive me decía esta persona, de hecho tendríamos más adelante el audio, porque íbamos captando, respetando siempre la identidad de esta persona. Recuerda a don Alessio como una persona muy trabajadora, ya dije eso, y que, insistía él, si es que ellos pasaban por casa, en pocas palabras, yo me iba a percatar de lo que estaba ocurriendo, y no, ellos vinieron y caminaron por un arroyo de profundidad, prácticamente como decía hace rato, que me llega a mí, en este caso a la rodilla. También en esas condiciones se en encuentran esa zona los perros ladran, sí o sí vos ves el movimiento que hay en las inmediaciones, o sea, si bien Mercedes, hay poca luz, el solo pisar tu terreno cerca, el productor ya sabe, hay alguien ahí, ¿verdad? O sea, evidentemente claro, se camuflayaron de alguna manera en la zona boscosa. Yo llegaba a la casa de este colono, muy amable por cierto, nos atendió con muchísima deferencia, y me decía, y me recibía, mejor dicho, al menos 10 perros. Sí, así no me mismo. animaba a bajar de la camioneta porque, bueno, todos estaban en su carácter de protección a la casa. Y el perro Esos es una perros campana, también en ¿verdad? aquel O sea, se le entonces usa iban a para eso en el campo, ¿verdad? Claro. Claro, y 10 perros que te reciban, vos llegás de Asunción en una camioneta, bueno, vas yo a no me tomar bajo, las yo debidas no me bajo. precauciones, en mi caso. Alexis, ¿y qué pasa ahora con la comunidad? Me imagino que esta preocupación va a pasar de una preocupación a una ocupación. O sea, ellos algo van a hacer exigiendo justamente que se pueda resolver este caso. Para la policía el caso prácticamente se resuelve cerrado con el hallazgo de estos cuerpos. Solo quedarían por limar y estudiar algunas aristas. De hecho, es muy importante eso que viene mencionando Félix Paredes, el hecho de que la familia al menos sostiene hasta ahora de que se trataría de un secuestro con fines extorsivos. Sin embargo, la hipótesis y la que es inclusive hasta más razonable es la de un crimen por venganza. Completo informe, buen resto de jornada. Estamos en contacto nuevamente contigo en el transcurso del día con todo lo relacionado a este caso en vivo e en directo desde la zona de Caguazú. Gracias, Alexis. Será hasta la próxima. Se le extraña a Alexis, se extraña el mate sobre todo. Se le extraña el mate de Alexis, es genial, así que cuando vuelva sí o el mate de Alexis, sí, definitivamente. Sí, Blanca, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, venimos a ir ampliando un poquito la información y bueno, excelente trabajo también del compañero Alexis Aveiro. No es una zona fácil, como él decía, es un, vos conocés muy bien la zona, pueblito muy tranquilo y prácticamente a lo lejos se escucha cualquier ruido de vehículo, movimiento que haya, por eso es que evidentemente ellos se tomaron su tiempo y por eso las dificultades también para la persona que fue a rescatarle para saber exactamente el sitio donde fueron enterrados los cuerpos. ¿Cuándo vos estuviste allí la última vez?
Porque en esa diciembre. época ya se tenía la información de dónde estarían los cuerpos. O sea, pasaron prácticamente 2 meses hasta dar exactamente con la fosa. El tema es que se le detuvo una persona. Esta persona confesó que a él se le llamó por teléfono para ir a rescatarles. Sacarles del lugar. Es decir, que ellos enterraron los cuerpos y posteriormente buscaron un punto donde tenían señal telefónica, porque en ese lugar donde hubo el hallazgo o el entierro no hay señal telefónica. Es muy mala la señal que se tiene, es muy fluctuante por las diferencias del terreno, como decía Alexis. O sea que entonces alguien le llamó a él y le dijo, y vení venía a buscarnos. Este señor se fue a buscarle. Él accedió a colaborar dentro de lo que significa las negociaciones que hacen los investigadores y el propio Ministerio Público para esclarecer un caso que son válidos. Van hasta cierto punto y coincidía con las ondas transmitidas por los teléfonos celulares en el momento en que se reciben las comunicaciones telefónicas. Era factible, pero no se podía llegar porque él les buscó de un punto determinado. Claro, claro. Él no sabía dónde lo habían enterrado. Él no sabía en realidad, dónde lo habían enterrado. Él no sabía. Bueno, lamentable realmente este caso. Tenemos otros temas que